Hola, soy Daniel Fermani y esto es Ónfalos, el centro del mundo. Estamos hablando de teatro griego y decíamos que el origen está en las fiestas dionisíacas. Las grandes dionisíacas, fiestas públicas, sociales, políticas, que se realizaban en la Atenas del siglo V a.C. y en las cuales tenía que participar todo el pueblo. Esto es muy interesante porque los ciudadanos de Atenas tenían la obligación de asistir a las fiestas dionisíacas. 3 días de teatro, tragedias y comedias, que eran elegidas mediante un concurso público en el cual participaban los dramaturgos. Tenemos las obras de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, que fueron dramaturgos que ganaron los concursos durante el siglo V y desgraciadamente las únicas que se han salvado. Y esto nos demuestra que había una organización social y política preocupada justamente por la relación que iba a tener la polis, la ciudad, la comunidad ateniense con este fenómeno que era el teatro. Porque los griegos habían descubierto el inmenso poder que el teatro tenía sobre la psiquis de la población. Algunos dicen que no solamente las mujeres también acudían al teatro en la Grecia del siglo V a.C., sino que también los sirvientes, los esclavos más allegados a la familia, los que formaban parte del núcleo familiar, también acompañaban a esta familia a estas fiestas en las cuales se pasaban los días enteros en el recinto del teatro viendo estas tragedias y estas comedias. Para los griegos, y como nos especifica muy bien Aristóteles, la tragedia no puede mezclarse con la comedia. La tragedia está compuesta únicamente por elementos trágicos. Cualquier elemento que llamase al humor, a la risa dentro de una tragedia, iría en detrimento del efecto que la tragedia tiene que provocar sobre la persona. Y aquí volvemos a los efectos psíquicos, etc. Ese efecto que Aristóteles llama la catarsis se puede lograr en la tragedia. Igualmente, después de 3 tragedias, que eran con las que tenían que participar los concursantes para las dionisíacas, se daba una comedia. El concurso consistía justamente en que el dramaturgo tenía que presentar una trilogía y una comedia. Desgraciadamente de Esquilo, Sófocles y Eurípides se han perdido todas las comedias. Y es una desgracia importante porque la comedia es el género que nos muestra la vida de los atenienses en el siglo V a.C. tal cual era, o sea, la vida cotidiana, la vida común, los problemas de todos los días de la población. Y los podemos conocer gracias a las magníficas comedias de Aristófanes. En cambio, las tragedias, de las cuales, como les digo, tenemos de estos 3 grandes dramaturgos, 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 14 o 17 de Eurípides, porque hay algunas que están en discusión, acusadas de ser apócrifas. Solamente esas, las demás se han perdido, y cada uno de ellos consideremos que había escrito más de 100 tragedias. Bueno, como les decía, las tragedias están basadas en los mitos, o sea, los dramaturgos no inventaban las historias, sino que tomaban de los mitos, que eran las grandes narraciones, patrimonio de pueblos enteros, cuyo origen no sabemos a ciencia cierta, se remonta en el confín de los tiempos, pero que han sido elaboradas por la historia cultural de estos pueblos y que servían, o sea, que eran sumamente funcionales a la vida de los pueblos porque relacionaban al ser humano directamente con lo divino, lo cual hacía que el ser humano se reconciliara con las cosas inexplicables, entre ellas la muerte. De ese modo, los humanos tienen muchos puntos en común con las divinidades, y de ese modo también lo que es totalmente inexplicable, lo que no tiene respuesta, probablemente entra en un ámbito maravilloso,
fantástico, extraordinario, en el que los dioses sí a su manera lo pueden explicar. Esta es la función de los mitos y por eso los mitos tuvieron tanta importancia, tanta vigencia, eran la historia religiosa y a veces también la historia histórica de estos pueblos, y hasta el día de hoy los mitos siguen sobreviviendo y siguen dándonos material para la explicación de la psiquis humana, porque bueno, lo vemos sencillamente hasta en el psicoanálisis, la cantidad de citaciones y de relación que se hace con los mitos para explicar aspectos justamente del inconsciente, de la psiquis. Recordemos que los griegos conocían perfectamente la existencia del inconsciente, que es descubierto por Freud a fines del siglo XIX y que no era llamado en la antigüedad inconsciente, pero evidentemente estudiando los mitos y analizándolos nos damos cuenta de que los griegos sabían que existía toda esa zona indescifrable de la mente humana que gravitaba permanentemente sobre una zona consciente, que es la que nosotros utilizaríamos en el sector llamado realidad. Y esa zona grande, ese océano un poco indescifrable, misterioso, llamado inconsciente, permanentemente influye, permanentemente manda signos y símbolos hacia el consciente. Pero bueno, ¿qué sucede con la tragedia? Como les digo, los dramaturgos utilizan minúsculos fragmentos de las historias mitológicas, que son muy largas y complejas y llenas de personajes, y con esos fragmentos construyen sus tragedias, o sea, obras de teatro en las cuales todo lo que sucede es profundamente trágico. Soy Daniel Fermani, este es Ónfalos, el centro del mundo. Recuerden suscribirse en YouTube y estamos hablando de teatro griego.